Bueno, en principio tenemos que recordarnos que en las actividades de recibo y despacho tienen mucha relación con lo que sucede en los almacenes. Y en los almacenes nosotros tenemos que coordinar lo que son elementos de transporte y también tenemos que coordinar los espacios a partir de lo que es el volumen que vayamos a estar trabajando dentro de ellos. Por eso es que hay apartados completos que tienen que ver con el área de inventarios. Bueno, para nuestro caso vamos a empezar con lo que son los modelos de transporte. Se nos dice por acá que el control de vehículos, es decir, recibo y despacho, consiste en programar y coordinar las fechas, las horas, los puertos de llegada y salida de los vehículos para dejar y llevar mercadería. Ahora bien, para poder considerar y abordar este aspecto, es necesario utilizar los métodos de transporte por medio de los cuales se puede determinar costo y programación de recibo y despacho. Ahora bien, si nos recordamos para la solución de un problema de transporte, la técnica de transporte es un conjunto de métodos que permiten obtener una solución inicial no óptima o la solución óptima dependiendo del método que se utilice. Porque si se fijan entre los métodos que vamos a tener para solucionar o tener una solución inicial en los modelos de transporte, hay algunos que de repente sí nos pegan con lo que es el valor óptimo, pero para saber si es el valor óptimo, nosotros hacemos una serie de pruebas que son elementos de circuito. El método del cruce del arroyo, y hay otros nombres que les dan. Bueno, entre los métodos de transporte que conforman la técnica se tienen entonces el método de la esquina noroeste, el método de la celda de mínimo costo o mínimo por matriz, tenemos el método de aproximación de Vogel, tenemos el método modificado de distribución, el MODI, y al final tenemos el método del cruce del arroyo, que es el que les decía yo, que es el que se utiliza para poder verificar si alguno de los métodos iniciales dan la solución óptima, porque de no ser así, pues entonces se hacen iteraciones con el proceso de cruce del arroyo o circuitos para verificar e intercambiar aquellos espacios donde tendrían que estar las asignaciones para disminuir lo que es el costo del transporte que nosotros estamos diseñando en ese momento. Bueno, procediendo por acá. ¿Alguno de ustedes se recuerda cuál es ese método del cruce del arroyo o de circuitos? No, Inge, ese no. No se recuerdan. Algunos de los que están presentes ahorita conmigo en esta materia llevaron investigación de operaciones conmigo. No, Inge. No, es que por ahí está el detalle. Si se fijan, dentro de lo que es la temática de transporte, se abordan lo que son las 3 o 4 soluciones iniciales y luego de eso se les aplica lo que es ese modelo de circuitos para saber si es óptima, y de no ser así, pues se hacen un par de iteraciones más con el modelo que establecemos por ahí, y de ahí se conoce realmente si hemos llegado o minimizamos los costos realmente de esas asignaciones. Bueno, ahorita vamos a empezar definiendo lo de las soluciones óptimas. Una solución óptima es aquella en la cual cada valor X y J es entero y no negativo. Porque si se recuerdan, ustedes no pueden llevar lo que son cantidades negativas de un producto, es mentira. Y los valores X y J de cada fila se suman para verificar la equivalencia con la oferta de cada origen. Si se recuerdan, son matrices donde nosotros vemos lo que es el origen y lo que sería el destino. Y lo vemos también como la oferta y la demanda, porque unos van a estar exigiendo ciertas cantidades de un producto, mientras los otros elementos van a estar pues proporcionándolo. Y hay varios casos, están aquellos en los cuales están desbalanceados, y cuando están desbalanceados se sugiere o se introduce lo que es una fila o una columna ficticia, dependiendo cuánto sea el faltante, con un costo de transporte de 0 para balancearlo, y luego con eso pues iniciar lo que es el trabajo de resolución. Luego teníamos por acá los valores de los X sub y J de cada columna se suman para verificar la equivalencia con la demanda de cada origen. El punto 2 y el punto 3 hacen referencia a lo que yo les decía. Y si tengo varios orígenes y varios destinos, sumo todos los orígenes, sumo todos los destinos, y al tener esos totales tienen que ser las mismas cantidades. Si eso no da en la misma cantidad, entonces nos vemos forzados nosotros a meter
Dependiendo si es en la oferta o en la demanda, puede ser una fila ficticia con costos ceros o una columna ficticia con costos ceros de igual forma para balancear lo que es esa matriz inicial que nos presenta. Ahora bien, vamos a ver el método del costo mínimo por matriz. Este consiste en seleccionar en cada etapa aquella variable x sub i j cuyo costo c sub i j sea el mínimo para todos los ij. Y se recuerdan cuando utilizamos esa nomenclatura del ij se refiere a que es una posición dentro de un espacio físico, como cuando trabajábamos con las matrices. Si tenía la matriz A, tenía el elemento A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, donde el primero era referencia a la fila y el segundo era referencia a la columna en la que se ubicaba. Entonces a eso mismo me hace alusión esto de acá. Los costos van a estar asociados, si es, por decirles algo, el elemento 1, 3, entonces el costo que se va a asociar a ese es el 1, 3 también. Luego, en un procedimiento, es un procedimiento que aventaja la regla de la esquina noroeste en la búsqueda de la solución óptima. Aquí se emplea la técnica básica de agotar alternativamente, ya sea la oferta de las fábricas o la demanda de los mercados, pero modifica el requisito de proceder geográficamente desde la esquina superior izquierda, porque el método de la esquina noroeste, eso es lo que dice, empezamos por la esquina superior izquierda y después de eso empezamos a asignar. En este no, en este tomamos toda la matriz y de toda la matriz empezamos a ver los costos que están asignados y empezamos por el menor de toda la matriz hasta irlos agotando. Luego, en lugar de lo anterior, la asignación corresponde a la casilla de menor costo de la tabla de transporte, que nos dan. Si esta asignación satisface el requisito de un mercado, se sigue adelante con el costo más bajo siguiente, de la misma fila o renglón, como lo querramos llamar, y agotando, de ser posible, las existencias de la fábrica en cuestión. Si se recuerdan, conforme nosotros vamos haciendo las asignaciones, vemos cuánto se oferta y a partir de eso nos va disminuyendo el valor numérico de lo que nos estén demandando. Entonces llega un punto en el cual se agota lo que nosotros piden. Cumplimos con lo que nos pedían, entonces ahí se tacha ese valor porque llegó a cero y vemos qué espacios quedan aún con vida, porque al tachar eso, si es una fila, pues se tacha. Y esos valores que nosotros tachamos ya no entran en lo que sería la asignación que vamos a desarrollar. Luego el procedimiento de manera la oferta de las fábricas y la demanda de los mercados, inspeccionando siempre los costos a fin de encontrar la casilla siguiente para una asignación en la fila o renglón o la columna de que se trate. Ahora bien, vamos a ver para que nos acordemos de esto un pequeño ejemplo de la utilización del método del costo mínimo. Procedemos por acá. Los valores que se encuentran al interior de la matriz, donde coincide la oferta y la demanda, son los costos de transportar desde el punto de origen al punto de destino. Y vamos a ver por acá. Si se fijan, para este caso, estos valores numéricos que están ahí son los costos. Voy a hacerlo acá en un proceso más sencillo. Si yo coloco acá, ¿qué sería la matriz? O la voy a tratar de volver a dibujar por acá. Yo digo que tengo el destino 1, 2, 3, si se fijan en este caso son 4 destinos los que tengo. Y una disponibilidad. Entonces, si es disponibilidad, estaría hablando de la oferta, ¿verdad? Revisamos acá, pero también tengo entonces lo que sería los valores de la oferta que nos tienen acá, que sería un O sub 1, O sub 2 y O sub 3. Dependiendo del modelo que nosotros estemos ocupando en las tablas para este caso, se suele suscitar que los costos se colocan en la esquina superior derecha, si está frente a nosotros. Vamos a hacerlo así de esta forma, para que nos vayamos acordando. Después se los presento
paso a paso según lo que les traía planteado ahí. Y se fijan lo que ponemos acá, cuál es el destino, cuál es la oferta o el origen de estos elementos, y no he colocado cuánto es el valor demandado, porque el otro era el valor ofertado, el que pusimos en la columna de A. Porque vamos a colocar los valores numéricos porque no los hemos colocado. Caso. En el primer espacio me están pidiendo 7, en el siguiente me piden 6, 4, 7. En el siguiente me piden 8, 9, perdón, 8, 7 y 9. Entonces al final, aquí donde se cruzan las filas de oferta y demanda, nosotros trazamos una diagonal donde colocamos cuánto es el total y se dice que en este caso 8 más 7 más 9 nos va a dar un valor de 24. Y si sumamos 7 más 6 más 4 más 7, también nos va a dar un valor numérico de 24. Y con esto ya estamos conscientes nosotros de que se cumple lo que es la parte del equilibrio entre lo que se está ofertando y lo que se está demandando. Y acá en la esquina superior colocamos lo que son los costos. Para este primero es de 8, el siguiente va a ser de 3, luego sigue acá con 2 y 4. Siguiente fila, tengo el valor numérico de 5, el valor numérico de 8, de 6 y el de 4. Para la última disponible tengo un precio de 7. Tengo el otro que es de 1. Luego otro de 4. Y un último aquí de 2. Vaya que tengo yo de la forma estándar la matriz, que es como me imagino que la habían visualizado ustedes con anterioridad cuando lo habían desarrollado estos modelos. Lo que se efectúa es la asignación. Entonces, entre toda la matriz, tengo que ver el costo más pequeño. Ayúdenme ustedes, ¿cuál es el costo más pequeño que ven de esa matriz ahorita? Ajá, muchachos. El 1. El 1, que estaría en la posición ¿qué? En la De 1. 3, de 2 ¿Cuál? De 2. y de 3. De 2 y de 3. Pero, ¿a dónde? Acuérdese que cada espacio de esos es una posición, un número de fila con columna. Por decirles algo, y me voy a quedar acá, mire. Con este, que está acá donde aparece este valor de 2, yo tengo que sería la fila 1 y la columna 2. Es la posición 1, 2. ¿En qué posición ven ustedes ese valor de 1? 3, 3 sería. 3, 3. Entonces, si se fijan. Ajá, si se vean, a eso se refieren las asignaciones. Quiere decir que la primera tendría que ser en un X1, 2, que es este valor de acá. Si ya sé que va a ser en X1, 2, reviso qué es lo que sucede acá en cuanto a lo que se oferta y lo que se demanda. Si se fijan, tienen disponible 4 y se demandan 6. Entonces el máximo que yo puedo colocar acá es de 4. ¿Ya? Si coloco este 4 quiere decir que agoto lo que sería la oferta que se tenía acá. Por lo tanto, los otros elementos de la fila que estaban ahí ya no entran. Y este cambia de ser 6
a tener un valor numérico de 2, ¿verdad? Porque se reduce el valor numérico. Ingeniero, Sí, dígame. una duda, ¿no sería 9 que está en la parte de disponibilidad? No sé, tengo 6, no sé si era un 4 el que estaba, 9, perdón. Entonces vamos a tener menos, lo vamos a asignar ahí, podemos asignar 6, no 4, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos acá. Ahí van a disculpar porque si se fijan con estos numeritos, escribiendo ratos, ya cuesta. Gracias por ayudarme por ahí. Bueno, modificamos por acá. Entonces este es un 9, lo vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda, porque me quedó todo raro. Ahí está. Hoy sí. La decíamos, entonces para la posición 1, 2, tenemos ahora 6 y 9. Entonces el máximo que podemos asignar, si nos fijamos, es de 6. Quiere decir que este cambia a un valor de 3 y este va a quedar con un valor de 0. El que quede el valor de 0 me dice que ahora no es como yo lo había supuesto, sino que es la columna donde van a quedar ciertos elementos que ya no pueden participar, pero todavía puedo asignar. Entonces no me voy a dejar guiar porque quedaron 3 aquí, sino que ahora tengo que volver a la matriz con los valores que quedaron con vida. ¿Cuál es el precio más bajo que aparece en toda la matriz? Busquen ustedes en los que quedaron con vida todavía a dónde está el siguiente precio más bajo. Y le voy a colocar por aquí entre paréntesis que esta fue la asignación número 1. ¿A dónde ven ustedes el siguiente valor más pequeño en cuanto a costos? Representémoslo con esto. El 2. ¿El cuál? El 2. 2. ¿En qué posición queda ese 2? Cualquiera puede ser. No, porque si se veía, para este sabíamos que era la posición 1, 2. Ese 2 que usted está viendo, ¿en dónde está ubicado? Por eso le decía Ingeniero, de que hay perdón, 2, por elegir interrumpir. cualquiera. ¿Por qué sería en el primero 1, 2? 1, 2. La posición de X 1, 2. Porque si se fija, tendría que haber sido... Ah, no, ese era el ejemplo que les estaba dando yo, cuando les estaba diciendo en dónde podíamos asignarlo. En el primero tendría que haber sido la fila 3 y lo que es la columna 2, ¿verdad? Primero irían las filas. Primero van las filas y luego van las columnas. Vamos a borrarlo aquí para suponer que sí vamos a poner lo que estamos asignando. Entonces, si suponemos eso, era 3, 2 para la primera asignación que nosotros hicimos. Y lo voy a colocar. Para la segunda asignación, según lo que quedó con vida, ¿a dónde ven que está ubicado ese número menor en cuanto a costo? X34 quedaría entonces. 3, 4. Porque si se fijan, no podemos decir que es aquí, miren, porque este ya no entra en el juego. ¿Por qué? Porque es un espacio que ya está siendo, ya fue satisfecho en la primera iteración. Luego de ese me decían en el 3, 4. Entonces el 3, 4 es este de acá. Me dice que acá todavía tengo con vida 3 elementos, pero se están exigiendo 7. Entonces solamente puedo asignar 3. Asigno estos 3, dejo con 0 a este elemento y este se va a convertir en un valor numérico de 4. Si reviso ahora eso, como ya he satisfecho a esta fila ya no va a poder participar. Ya estamos por ahí. Entonces, si se fijan, esta columna todavía quedó con vida, pero esta fila ya está eliminada. Ahora, entre los que quedaron, ¿cuál sería el tercero de los valores que nosotros podemos asignar? Busquemos el menor costo de los que han quedado con vida. Sería 3. El costo que ha quedado con vida, que es el menor, ¿verdad? ¿En qué posición queda ese? Fila 1, columna 3. 1, 3 entonces. Ya ahora yo me voy a ir ubicando en dónde es que voy a hacer la asignación. Como es 1, 3, y me dice que en 1, 3 yo tengo una demanda de 4, pero tengo una oferta de 8. Entonces, el máximo permisible para poder entregar es lo que me demanda, que en este caso son 4, y tengo todavía una disponibilidad de 4 acá.
Como ya es satisfecho lo que es la demanda, esto pasa a ser 0 y este me dice que ya no puede participar. Entre los que quedaron, ¿cuál es el valor menor ahora? Ajá, muchachos. 4. 4. ¿En qué posición estaría ese? Fila 1, columna 1. X1. Ajá. Ingeniero, y en este caso que hay dos con valor de 4, podría ser cualquiera. Si se fijan, esto es un empate realmente. Los empates a veces se solventan arbitrariamente porque los libros eso les van a decir que ustedes lo eligen. Pero si se fijan, antes de llegar a este punto, ustedes vieron la regla de la esquina noroeste. Si viéramos la regla de la esquina noroeste, tocaría que asignáramos primero en el que está más a la izquierda. ¿Ya? Revisen cuánto es lo que tenemos por acá. Si fijan en esta asignación, ¿cuánto es lo que requieren? Requieren de 7. Y miren en este otro, requieren 7, o tienen 7, pero ¿cuántos van a pedir? 4, miren. Aquí quieren 7 y solamente pueden asignar 4. Por eso es que posiblemente cuando llegamos a esos valores es que se nos dan a nosotros esas arbitrariedades. Como les digo, los puedo asignar indiferentemente, pero si ustedes atienden a la regla de la mano derecha, perdón, a la de la esquina noroeste, tendrían que asignar en 1, 1. Vamos a hacerlo así, ya vamos a ver si lo he hecho de manera diferente en el ejemplo que les traigo, a ver si hay, como les digo, alguna variante en cuanto a lo que tengamos acá. Si asignamos en 1, 1, que sería este espacio de acá, ¿cuánto me están pidiendo? Me piden 7 unidades, pero solo dispongo de 4, entonces reparto las 4 que me están diciendo, esto queda con un valor de 3 en la demanda, y la disponibilidad o oferta que nosotros teníamos queda con un valor de 0. Por lo tanto, este otro valor de aquí de fila ya no puede participar. Y si se fijan automáticamente, como no estaban ni sobre la misma fila los valores menores, ahora nos disponemos nosotros a utilizar aquel otro que teníamos como opción, que en este caso sería la quinta asignación que nosotros hacemos. En un valor de X, ¿qué es esa posición? 2, 4. 2, 4. Bueno, entonces en ese 2, 4 nosotros revisamos ahora, nos están pidiendo 4 y disponemos de 7, demos los 4 que dice acá y bajemos este a 3. Quiere decir que este queda satisfecho y ya no hay que asignar. Ahora revisemos entre lo que queda a dónde nos falta asignar o cuál es el costo menor de los no asignados. Si se fijan, solo quedó este espacio de acá, porque los otros ya está satisfecha la demanda y la oferta que tenían ahí o sucedió algo diferente. Bueno, en este caso, si se vean, para este espacio donde está el costo de 5, yo solamente veo que puedo o tengo una disponibilidad de 3 y ya tengo una demanda de 3. Entonces, nos cuadra exactamente para que asignemos 3 y hacemos lo que es cumplir con lo que es la demanda, lo dejamos a 0 y la disponibilidad también queda en 0. Y si se fijan, esa era la sexta asignación, que era en X, 1, 2. ¿Ya? Ahora bien, si quiero saber si las asignaciones que he hecho son las correctas y en la cantidad adecuada, se fijaron ustedes, yo venía mencionando por acá, miren, les ponía entre paréntesis cómo iba el orden de asignación. Como aquí yo hice de estarle poniendo aquí afuera, ¿cuál era? Busco 3, 4. ¿A dónde está? 3, 4. Esta fue la segunda asignación. Luego busco 1, 3, 1, 3. Tercera asignación. Luego me dice 1, 1. Fue la cuarta asignación. Luego me dice 2, 4. 2, 4. Quinta asignación. Y al final 1, 2, que fue la sexta, asignación. De la teoría. Era 2, 1 ahí. Perdón. A 2, 1 y le puse 1, 2, perdón.
de esto, de la teoría de investigación de operaciones, ustedes pueden recordarse que pueden saber si el número de asignaciones es el adecuado. Y el número de asignaciones corresponde a una formulita. ¿Qué nos decía la fórmula? Va a ser M más N menos 1. ¿Se acuerdan? Las matrices tienen un orden que es un tamaño. En este caso es cuántas filas y cuántas columnas tenía esta. Y se fijan, ¿cuántas filas tiene? M hace alusión a las filas y N a las columnas. ¿Cuántas filas hay ahí? 3, 3 filas, columnas 4. más 4 y esto menos 1. Si se fijan, 3 más 4 es 7, menos 1 igual a 6. Con esta ecuación nosotros sabemos que la cantidad de asignaciones que hicimos acá es la correcta, por lo menos para este caso que tenemos aquí. Se los digo porque siempre es preferible que hagan esta prueba, porque cuando meten valores ficticios, muchas veces hay que asignar de esos valores ficticios. Y nosotros decimos, pero es 0 lo que voy a asignar, pero hay que colocarlo porque así cubrimos un espacio para revisar esta parte de que sí cuadran las asignaciones que eran necesarios para poder tener ese costo mínimo. Ahora lo que nos correspondería es simplemente efectuar el costo del transporte. El costo total de transportar estos, haciendo las entregas, va a ser igual a la cantidad que yo he asignado por el costo asociado. Si se fijan, empiezo aquí 3.2, ¿verdad? 3.2 dice que son 6 a un precio de 1. Por $1. No le voy a poner el signo de dólar, pero bueno, lo vamos a colocar. Dólar más el siguiente. Me dice que era 3.4. Busco 3.4 y dice que son 3 los que se asignaron a un precio de $2. Más, si revisamos la siguiente asignación o la tercera es en 1.3. En unos 3 se asignaron 4 unidades a un precio de $3. No lo voy a hacer así porque si no me estoy tardando más por aquí. Más siguiente, si se ven aquí tengo 1, 2, 3 asignadas. La cuarta me dice que en 1, que serían 4 unidades por un precio de $4 también. Bueno, eso más, vamos ahí a la quinta asignación, 2.4. 2.4 es 3 elementos asignados. Sí sería, ¿verdad? Quiero ver, y ya está la cuarta ahí, la otra es 2.4. Perdón, 2.4 es hasta acá. Son 4 elementos asignados. Aquí, ¿ve? 2.4. Son 4 elementos asignados por un costo de $4 también. Si se fijan en el anterior también fue en un costo de 4 por 4. Más en la sexta asignación o la última que tuvimos, esa estaba en 2.1, ¿verdad? Que son 3 unidades por lo que eran $5. ¿Ya? Ahora podemos totalizar. ¿Cuánto nos da el total de esta operación que tenemos acá, muchachos? $71. $71. Aquí lo colocamos. Entonces, si se fijan, según esta opción, una vez nosotros ejecutamos lo que es el apartado de las asignaciones, nos quedó un costo de $71. ¿Sí nos quedó claro hasta este punto?
Lo bueno es que todo esto ustedes ya lo manejaban, aquí solamente es un recordatorio realmente. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Estamos bien? Bueno, creo que... Bueno, ahora les voy a mostrar cómo lo... Digo que estamos bien, ingeniero. Bueno, si se fijan, en principio les digo, el costo mínimo de toda la matriz es 1, que aparece en la celda 3.2, tal cual lo pusimos nosotros acá, miren. Por ella pasamos X32 y tenemos un mínimo entre 9 y 6. Cuando me dice se escoja el mínimo que de los que se pueden asignar, ¿verdad? Como yo les decía, me piden o tengo una oferta de 9, pero de los 9, ¿cuánto voy a entregar? El mínimo, que van a ser 6, que fue lo que efectuamos cuando desarrollamos ese proceso aquí, ¿ve? Así saturamos el destino 2 y dejamos 3 unidades disponibles en lo que es el origen 3. Luego vemos el primer cambio de la matriz, ¿verdad? Se asignaron en este caso 6 unidades a precio de 1. Luego enseguida buscamos el siguiente costo más bajo entre los disponibles de toda la matriz, que es el 2, en la celda 3, 4, y pasamos por él y saturamos así. Bueno, me decía, los valores son 3,7. Entonces puedo asignar 3 y el otro todavía va a quedar con 4, ¿verdad? Y así dejando 4 unidades faltantes en el destino 3. Es esta segunda operación que tendríamos por acá. Se queda 0 esta fila y la columna 1 queda con vida. El siguiente, si se fijan, corresponde a 3, el valor costo mínimo que quedaba, que es este de acá. Entonces ese valor de 3, que es el costo mínimo que quedaba, se va a asignar, pero entre él tenía 8 y 4. Entonces se tiene que seleccionar el menor, que era 4, se colocan los 4 y se satura aquel que ya se podía. Pasamos al siguiente. Ahora, al buscar el costo más bajo entre las celdas aún no asignadas, nos encontramos que es el 4, que aparece en 2 celdas. Esto nos permite analizar qué pasa cuando hay 2 o más costos mínimos. Tanto en este método como en cualquier otro, uno puede seleccionar arbitrariamente por cuál celda hacer el siguiente transporte, pero si se va a programar en una computadora, es conveniente decirle qué hacer, y un método consiste en seleccionar aquella I más J más pequeño, y en caso de empate, aquella con el renglón más alto. Vean, acá lo hice con este apartado de I más J. Si se fijan en la posición 1, 1 va a ser 1 más 1, que va a ser 2, y el otro que va a ser 2 más 4, que va a dar 6. Entonces, si se fijan, si hago esa sumatoria, el menor, ¿dónde me quedó? En 1, 1, que fue la asignación que les decía yo por el método de la esquina noroeste. ¿Ya? Así pues pasamos por ella el mínimo entre 4 y 7, que es 4, por lo que saturamos el origen 1 y dejamos un déficit de 3 unidades en el destino 1, que es esto que quedaba acá. Luego, para la celda 2.4 pasamos el mínimo entre las 7 unidades disponibles en el origen 2 y las 4 demandas por el destino 4. Hacemos el transporte de este saturando el destino 4. Se recuerdan que como había un empate había que asignarlo. Asignamos primero este, que ya vimos qué método ocupamos allá, y luego nos quedaba este otro que era el menor entre los costos que había, y a este le asignamos 4 y este 7 es el que disminuye 3. Y luego dice, por la celda 2.4 pasamos el mínimo entre 7 unidades y lo que era el origen 2 y las 4 demandadas por el destino 4. Hacemos el transporte de esta saturando el destino 4 y dejando 3 unidades, lo que les decía acá, ¿verdad? En lugar de ser 7 pasa a ser 3 y el otro se queda con un valor numérico de 0. Y por último las 3 unidades en el origen 2 y finalmente enviamos al destino 1. Con esto terminamos el proceso. Si se recuerdan, eran las 3 unidades que quedaban para que las pedían tanto la demanda 1 como lo que era este origen de acá con la disponibilidad que se les estaba solicitando, porque nos quedaban estos 3 todavía acá. Es lo que veíamos, los 3 que quedaban acá y los 3 que quedaban acá, que eran los que se asignaban por aquí. ¿Ya? Y luego sacamos el costo que les decía, que era por cada asignación, la multiplicación, y nos termina dando el 71 que ustedes tienen por ahí.
Y les coloco, nuestra institución puede darnos una solución básica, haciendo asignaciones de transporte a nuestro criterio, siempre y cuando el número de las celdas que las contengan sea igual a m más n menos 1, donde m es los orígenes y n es el destino, 3 y 4. Y lo metemos en lo que sería el número de asignaciones necesarias. En este caso sería 3 más 4 menos 1 y nos quedan las 6 asignaciones que efectivamente nosotros desarrollamos en el procedimiento. Ahora bien, para ustedes, resuelvan este. Cópienlo y resuélvanlo, siempre por el por el método del costo mínimo. Si se fijan, para este caso, hasta les dejo indicado que ya están equilibradas con 13.500 y 13.500. Ustedes me dicen si les doy un momento para que copien, cuánto tiempo les doy. ¿Ya lo copiaron entonces? No, señorita, a copiarlo vamos. Vaya, más o menos cuánto tiempo les doy para que lo copien. Unos 3, 5 minutos. Va, está bien entonces. Vamos a ver, 7:21, 7:26, vamos a revisar.
Bueno, creo que ya tenemos suficiente tiempo. Ustedes me dicen cuánto les ha dado la respuesta de ese ejercicio. O lo empezamos a hacer por aquí, porque era para que lo copiaran, ¿verdad? No sé si ya lo terminaron o lo hacemos por ahí. Ustedes me dan las indicaciones. Yo ya lo terminé, ingeniero. ¿Cuánto le dio? El costo me dio 42,000. ¿Cuántas asignaciones efectuó? En la... Bueno, se lo voy a decir con coordenadas o No, el número de asignaciones que hizo usted. en total. Ujú. Hice 3, 4, 5, 6 asignaciones. 6 asignaciones. Si se fijan, esto ya me va corroborando algo. Como lo que sucede es que al igual que en el anterior, si se fijan son 3 y 4. Entonces si lo metíamos en la fórmula nos iba a dar este 6 de acá. Por ahí me puede decir que tengo un valor bastante correcto en cuanto a esto. Ahora bien, revisemos cómo van las asignaciones. El valor menor, ¿cuál era? Tienen entre este 2 y este 2 de acá, ¿verdad? ¿Ya? Si eso es cierto, ¿cuál de los dos me conviene más? Aquí, si se recuerdan, me decía que podía ocupar el hecho de sumar las I más J. Esta es la posición 3, 1. 3 más 1 me va a dar 4. Y esta es la posición 1, 2. Quiere decir que yo tendría que haber asignado primero por acá, porque me iba a dar 3 al sumar el I más J de la posición. La primera asignación tendría que haber estado acá. ¿Con cuánto es lo que asignó acá? Habían 4,000 para 5,000. Los 4,000 son los que podemos dar, ¿verdad? Eso es cierto, entonces este queda con un valor de 0. Y este queda con un valor de 1000. Si este es 0, entonces ya no pueden entrar estos valores de aquí. Y continuamos, que el otro con el que estaba empatado sí tiene vida, entonces este se puede asignar con lo que serían 2500. Y ya vean, hay otro por acá, ¿verdad? 2 más 3 que va a ser 5 y 3 más 1 que va a ser 4, continúa siendo este. Ese de acá, 2500 tendrían que ser. Pero no se ve bien acá. No sé si tendría que hacer la matriz directa o hago el proceso para ver cómo nos quedó. Si no, hágame un favor, regáleme usted las asignaciones que hizo según el orden que desarrolló. El primero, ¿cómo le quedó? ¿X qué? El primero era X1, 2. El mismo que se había hecho. Vamos a colocarlo por acá también. Es 1, 2. ¿Cuánto tiene asignado usted? 4,000. Siguiente asignación. La segunda fue X31 y le asigné 2500. La primera tenía un costo de 2, ¿verdad? La segunda asignación que usted hizo tiene otro costo de 2. La tercera asignación, La tercera fue X2, 3. X, 2, 3. ¿Cuánto le asignó usted ahí? 2000. 2000. Si me voy a X2, 3, tiene también un costo de $2. Siguiente asignación, Fue X11. X1,
¿Cuánto asignó en X11? Ahí asigné 1000. Los que habían quedado con vida todavía, ¿verdad? Y estos 1000 por un costo de 3. Siguiente asignación que efectuó. La otra fue X24. 2, 24. 2, 4. ¿Cuánto asignó en 2, 4? 1500. 500 a un costo de, me dice 2, 4, ¿verdad? 2, 4 a un costo de $3. Siguiente, que es la última, ¿verdad? Sí, la última fue X21. 2, 1. ¿Cuánto asignamos en X2, 1? 2500. Si en X2, 1 me voy para acá y veo que tiene un precio de 7. Vaya, procedan a hacer la sumatoria de los otros compañeros, a ver si a los 42.000 que decía por acá su compañero, Sí, ingeniero. 42.000 exactos. Entonces, si se dan cuenta ustedes, este proceso es bastante sencillo, solamente tomar en cuenta el orden que van a ejecutar, y en este caso, que ambas estaban ya, que se cumplían inmediatamente. Por aquí está la asignación, si se fijan. Solamente le fui poniendo cuál era el valor numérico de las asignaciones que se hicieron. La primera asignación, segunda, tercera, cuarta, quinta por acá y sexta acá. Y se fijan, y ahí aparece el valor numérico de 42.000. Entonces, si se dan cuenta, realmente si nosotros ya tenemos una noción, estas cuestiones nos parecen mucho más sencillas. Ahora continuemos con lo que serían las actividades en los almacenes de materia prima y producto terminado. Miren, para este apartado que tiene que ver con inventarios, lo primero que tengo que estar consciente yo es toda la terminología que se va a utilizar. ¿Por qué? Porque si se fijan, si en una política de inventario yo quiero determinar los costos, me van a involucrar 3 costos. El costo de adquirir cierta cantidad de materia prima, el costo de mantener la materia prima dentro de la bodega, y el tercero es el costo de enviar lo que sería el evento, porque a partir de la distancia, así va a ser como a mí me va a tocar que pagar por estos envíos, o va a tener un costo. No que yo lo pague directamente de dárselo a alguien, sino que cuando tengo que darle mantenimiento a lo que serían todos los elementos que están involucrados en esa parte de almacenes. Ahora bien, continuemos por acá. El punto de partida para poder efectuar las actividades de almacenamiento es conocer los modelos de gestión de inventarios, que se diferencian en 2 tipos de sistemas, uno que es el de cantidad de pedido y el otro es de periodo fijo. Dentro de cada uno de ellos existen multitud de modelos o variantes distintas, derivados de las consideraciones de diversas cuestiones, tales como son la llegada escalonada de los lotes, los descuentos por volúmenes, la adquisición de rupturas planificadas, admisión de rupturas planificadas, limitaciones de capacidad de los almacenes, entre otros. Entonces, para el análisis de los modelos se van a emplear diversas variables y parámetros, siendo los principales los que se van a mencionar a continuación. Y de hecho, ya acá en este apartado de almacenes, les sugiero que ustedes anoten esto que van a tener acá. ¿Por qué? Porque estos términos realmente van a estar involucrados en lo que son las ecuaciones, e inclusive esto nos sirve para verificar nosotros si, por decirles algo, estamos utilizando una política de inventario, pero no es la adecuada. Al momento de estar comparando con esto, nosotros podemos incluso hacer sugerencias de qué es lo que se tendría que efectuar, o hablar con nuestros proveedores, que si nos lo colocan al precio que es el justo, entonces siguen tratando con ellos, y si no, toca que tratar de cambiar de proveedores o empezar a diversificar, porque si no, estamos mal por ahí con un proveedor que nos tenga con un costo mucho más alto al final. Entonces, si se fijan, en principio nos aparece el símbolo de teta, que en este caso va a ser el periodo de gestión o el horizonte de planificación, que por lo general son 6
meses, un año, de eso va a depender. Y ese se subdivide en periodos más pequeños, que es donde se hace lo que es en los pedidos y lo que es el abastecimiento por parte de proveedores. Luego tenemos D mayúscula, que representa la demanda total del ítem durante el horizonte de planificación, es decir, la demanda total durante el periodo de planificación, si se fijan. Luego D minúscula va a ser la demanda del ítem o del artículo en cada espacio temporal. Puede ser, normalmente lo tienen ahí por día, si se fijan. Q mayor es igual, o Q mayúscula es el tamaño del lote solicitado. Cuando lo coloco como Q es porque es lo que yo tengo dentro de la política establecida en este momento, no porque ese puede ser un Q asterisco. ¿Qué es el Q asterisco? Es cuando yo he recalculado los valores de las cantidades según algún cambio que exista y que tenga que absorberlo dentro de lo que es el manejo de inventarios. Luego tenemos C sub A, que es el costo de adquisición por cada elemento o el unitario. Luego tenemos CT sub A, que es el costo total de adquisición durante todo el horizonte de planificación. Es decir, que para este voy a tener que multiplicar la cantidad de elementos por el costo unitario que tengo. Luego tenemos el costo unitario de emisión. En los modelos a analizar se considera independientemente del tamaño del lote solicitado. Y tenemos el costo total de esa emisión. Luego pasamos con el costo unitario de posesión, que se considera proporcional a la cantidad almacenada y al tiempo que ésta permanezca en ese inventario. Y tenemos un costo total de esa posesión. Y se fijan, cuando hablamos de ese costo total de posesión, ese valor del costo unitario, para el costo de emisión y el costo de posesión va a depender de varios factores. Va a depender de las personas que vayan a tener que estar cuidando esto, va a depender del hecho de cómo tengo ocupado espacio en bodega. Resulta que por tenerlo ahí dejé de meter otro producto. No puedo trabajar con otro porque ni siquiera materia prima puedo meter. Entonces eso es un costo, si se fijan, por estar teniéndolo dentro de lo que serían nuestras bodegas. No puedo procesar otro modelo porque el espacio para la materia prima de ese nuevo modelo no está disponible. Luego vemos por acá lo que sería el costo total del inventario, de los costos totales de adquisición, de emisión y de posesión. Y aparece una T mayúscula, que es el tiempo que existe entre dos emisiones de pedido consecutivas. Luego tenemos T sub R, TR, que es el tiempo de reaprovisionamiento. Es el tiempo que existe entre dos recepciones de pedido consecutivas. Luego la frecuencia o número de pedidos que se han de solicitar durante el horizonte de planificación. ¿Cuántas veces voy a pedirle al proveedor? Pues entonces ahí voy a tener que ver el tamaño del lote y lo que es la demanda que tengo durante todo ese periodo. Hago una división por ahí entre estos elementos y ahí me sale el número de veces que tengo que pedir. Luego tengo el tiempo de suministro. Aquí estamos hablando del tiempo en que transcurre entre el momento en el que se solicita el pedido y el instante en que éste está disponible para utilizarlo. Es decir, este tiempo es el que me determina lo que es mi proveedor, donde si mi proveedor se tarda demasiado y yo sé que el tiempo de reaprovisionamiento es menor, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque resulta que me van a estar pidiendo en el área de producción este material para poder trabajar, pero yo no dispongo de él. ¿Por qué? Por el atraso que tengo con lo que sería ese suministro que me tiene que dar el proveedor. Entonces, hay casos en los cuales tenemos unas fórmulas para calcular o solventar estos inconvenientes, que ya lo vamos a ver por acá. Bueno, ya que tengo la simbología y tengo los elementos, puedo proseguir con lo que es el modelo básico de cantidad fija de pedido. No sé si hasta este momento, con lo que les describí o traté de explicarles por cada uno de los términos, les quedó claro o hay que aclarar en alguno de ellos algo. Bueno, creo que va claro todo. Continuamos entonces. Bueno, empiezo entonces con lo que es el modelo básico de cantidad de pedido fija. No sé si van a copiar la nomenclatura que les empecé a describir por acá, porque ese era el inicio que les decía, que tienen que tenerlo ustedes para que cuando vayan a efectuar ejercicios, pues conozcan qué es cada uno de esos términos.
Bueno, nadie dice nada, estamos bien. Entonces continuemos. Modelo básico de cantidad fija de pedido. En el modelo se solicitan lotes de una misma cantidad denominada lote económico o lote óptimo, U asterisco, que es el que minimiza los costos totales de la gestión de inventarios. Un nuevo pedido se emite cuando en el almacén se alcanza un determinado nivel o stock denominado punto de pedido. Ya vamos a ver cómo ver el punto de pedido. Cada uno de los lotes solicitados llegará por completo una vez transcurrido el tiempo de suministro. En el momento en que se anule el nivel de existencia del almacén, por lo tanto, los costos de adquisición, emisión y posición son los únicos a considerar. Vean, para que yo trate de encontrar esto, lo que sucede es esto. Los inventarios trabajan sobre una línea de tiempo, pero los lotes o ese Q que dice ahí es un valor que lo que me dice es, me dan a mí la cantidad que necesito para trabajar durante un pequeño periodo. Conforme yo voy trabajando, esto se va consumiendo, hasta que llega a un punto en el cual se tendría que hacer cero y en ese punto reabastecer de nuevo la cantidad Q que se necesita para trabajar. Entonces, si yo me fijo, este comportamiento que tiene un gráfico como de dientes de sierra, se va a repetir donde X cantidad de siglos, pero que están dentro de lo que era nuestro horizonte de tiempo de análisis. Entonces, ¿qué sucede? El punto de pedido es aquel momento o cantidad que me va a indicar a mí que ya tengo que pedirle el suministro al proveedor. ¿Por qué? En el punto de pedido resulta que yo llegué a un nivel, mi inventario, y esto me indica que va a haber un tiempo todavía antes de que se agote. Y eso es lo que yo voy a comparar con lo que es el tiempo de suministro. ¿Por qué? Porque si yo con el punto de pedido lo pido antes de que se llegue el tiempo de suministro, espero que cuando ya se agoste, lo que son mis proveedores cumplan. Y aquí va a haber una relación directa entre los elementos. Ahora les voy a mostrar bien cómo queda el gráfico Nos decía por ahí, ¿verdad? Por lo tanto, los costos de adquisición, emisión y posición son los únicos a considerar. La evolución gráfica de los inventarios en este modelo queda reflejada en la siguiente figura, que es lo que les decía. Si yo me fijo, hay un tiempo de reaprovisionamiento, que es este que aparece aquí, TR. Pero si se fijan, el tiempo de reaprovisionamiento es todo. Desde que yo tengo la cantidad de pedido, lo voy agotando hasta que llega a cero. Y tengo la otra línea que hace referencia al tiempo de suministro o lo que se tarda, lo que es mi proveedor, que si en este punto coincide con el punto de pedido, entonces ahí es donde se me va a alertar y yo tengo toda la vida que estar consciente de que no se me tiene que pasar cuando yo llego a ese número de unidades, como que se encendiera un foco y ese foco me dice, vaya, ahorita hay que pedir porque si no, no vamos a cumplir o nos vamos a quedar sin elementos para trabajar. Acá si se vean corresponde a lo que es la pendiente para ver la parte del consumo que vamos a tener de las unidades en una cantidad de tiempo. En este modelo se solicitan lotes de una misma cantidad denominada de lote económico, que es el que minimiza los costos totales de la gestión de inventarios. Un nuevo pedido se emite cuando en el almacén se alcanza un determinado nivel de stock denominado este punto de pedido. Cada almacén, por lo tanto, me salté por ahí, cada uno de los lotes solicitados llegará completo una vez transcurrido el tiempo de suministro, TS, en el momento en que se anula el nivel de existencias en el almacén. Por lo tanto, los costos de adquisición, emisión y posición son los únicos a considerar, que no los decía de arriba, y vemos la evolución de nuevo, o el gráfico de evolución que tenemos acá. Y a este punto de pedido también se le conoce como el punto de reorden, que en la bibliografía es como más lo conocemos, con ese nombre que estaba ahí. Creo que acá les he puesto 2 veces el gráfico, fíjense. Voy a quitar de acá porque esto ya no tendría que ir.
descripción debe ir. Ya fue todo el apartado el que se me copió 2 veces. Vamos a quitarlo. Luego que sabemos esta parte donde vamos a ver esto que le llaman el punto de reorden, que acá se llama punto de pedido, ¿verdad? En la gráfica puede observarse que las principales variables y parámetros de este modelo respecto al tiempo de aprovisionamiento, TR, puede verse que además de ser el tiempo que transcurre entre 2 recepciones consecutivas, también representa el tiempo que tarda en consumirse un lote completo, por lo que podría expresarse de la siguiente manera. Si se fijan, lo que hacen es sacar lo que sería la tangente. ¿Ya? La tangente, si se recuerdan, es aquella que relacione, o esa tangente también es a lo que nosotros conocemos como la pendiente. Entonces, es el valor en el cual se consumen estos elementos y podemos sacar una relación. Si se fijan, si yo veo que el ángulo está medido desde X, y lo voy a poner acá, voy a sacarlo desde aquí. Desde X, aquí voy a tener un valor de Q en el eje Y en el eje X voy a tener un valor de lo que sería TR, ¿verdad? Agarrando el triángulo completo. Si se fijan, esta pendiente también la conocen como lo que sería la demanda que vamos a tener del producto, que si se fijan aquí está, la demanda diaria, como lo decía por allá, creo yo. Entonces, si se fijan, al ver esto es el cateto opuesto, que sería Q, dividido entre lo que sería TR. Entonces, si yo quiero conocer TR, simplemente efectúo el despeje, que va a ser el valor de Q dividido entre D, para poder conocer lo que sería el tiempo de reaprovisionamiento, que una vez me den a mí lo que es la cantidad de lote económico, lo divido entre los días que van a transcurrir y voy a tener el tiempo en el que se consumen realmente estos elementos. Ahora bien, siendo de la demanda diaria, el tiempo de suministro TS conocido con certeza, y el desarrollo del modelo pasa por determinar el lote económico Q asterisco. Ello respondería a la pregunta de cuánto debemos de pedir, y el punto de pedido a través del cual se respondería a la pregunta cada cuánto hay que pedir. Pues se ve que puesto que se desea calcular el tamaño del lote que minimiza los costos totales con la gestión de inventarios, en primer lugar se determina cada uno de estos en función de la variable buscada, es decir, el lote del tamaño del lote económico. Donde allí vamos a ver nosotros. Ingeniero, Dígame. ¿podría explicarme, por favor, la diferencia que habría entre TR y TS? Vaya, si se fija, TR va para adentro de la fábrica. En la fábrica nosotros tenemos un ritmo de producción, entonces por cada operario y cada máquina que está trabajando, ellos pueden producir cierta cantidad de elementos. Si supongo esto y me voy a bodegas, esto es materia prima, miren. Conforme nosotros vamos trabajando, la cantidad de materia prima va disminuyendo, se nos va agotando en esto de acá. Entonces, ¿qué sucede? Esto va transcurriendo día por día. Si se fija, ¿cuánto tiempo me voy a tardar yo para que se acabe esa cantidad de materia prima que me dieron? Entonces, acá es donde la determino. Y si reviso este TS, que es el tiempo de suministro o lo que se va a tardar mi proveedor en traerme esta cantidad que yo me consumo cada cierto cantidad de tiempo fijo, que está en TR. Y por eso es la importancia de conocer el TR, para saber que yo, si T sub S o el tiempo que se tarda esta gente para suministrármelo es menor, me van a dar una fórmula para poderlo calcular. Pero si nosotros consumimos o somos tan buenos para producir que nos acabamos la materia prima antes del tiempo que el proveedor tiene para podernos entregar, tenemos ahí otra fórmula que nos va a servir para reajustar eso. Ahora sí nos queda claro cuál es la diferencia entre el tiempo de suministro y el tiempo de reorden, perdón, en este caso el tiempo de reaprovisionamiento.
Sí, ingeniero, gracias. Vean, uno está relacionado con el tiempo en el que nosotros consumimos la materia prima dentro de la planta y el otro con el tiempo que se tarda el proveedor en llevarnos de nuevo cumplido todo ese lote que nosotros necesitamos. Ahora bien, continuando por acá. Decíamos, ¿verdad? Siendo la demanda diaria de MINUC, el tiempo de suministro TSUS conocido con certeza, el desarrollo del modelo pasa por determinar el lote económico Q, asterisco. Ello respondería a la pregunta de cuánto pedir y nos decía por acá el punto de pedido, que es a través del cual responderíamos la pregunta ¿cuándo pedir? Puesto que se desea calcular el tamaño del lote que minimiza los costos totales de la gestión de inventario. En primer lugar, se determinará cada uno de estos en función de la variable buscada, es decir, del tamaño del lote que vamos a nosotros tener. Entonces, aquí empezamos nosotros a definir lo que va a ser el costo total. Cada uno, primero lo voy a seccionar. El costo total de adquisición, el costo total de emisión y el costo total de mantenerlo o de posesión en nuestras manos, ¿verdad? Entonces vamos a determinar cómo quedan estas fórmulas. El costo total de adquisición sería igual al costo unitario de adquisición por el número de unidades a consumir en el horizonte de planificación D. Entonces, donde D es la demanda total del ítem durante ese horizonte de planificación. Entonces, C sub A, que es el costo unitario, por D mayúscula, y me va a dar ese costo total. El costo total de emisión, ese se va a calcular multiplicando el costo de emisión de un pedido por el número de pedidos que habría que realizarse durante el horizonte de planificación, es decir, por la frecuencia. Este último parámetro puede calcularse dividiendo la demanda entre el tamaño del lote o asterisco. Entonces, si se fijan, la fórmula realmente sería que el costo total de emisión va a ser igual al costo de emisión por la frecuencia o la cantidad de veces que vamos a emitir nosotros esto. O, ya traduciendo lo que era la frecuencia, C sub E, o el costo de emisión individual, por la demanda dividido entre la cantidad o el tamaño del lote económico. O sea, si se fijan, si yo divido D entre Q, lo que me va a dar es un número que me dice cuántos ciclos se cumplen. Ahora tenemos el costo total de posesión. El costo total de posesión es igual al costo de posesión unitario por el número de pedidos de unidades medidas en un inventario o un stock medio y por un tercer elemento que es el periodo de almacenamiento. Si se fijan, como vamos a hablar de un stock medio, el stock medio va a ser igual a la cantidad dividida entre 2. Y vamos a ver por acá. Esta va a ser el periodo de gestión u horizonte de planificación, que pueden ser 6 meses, un año, dependiendo de lo que nosotros determinemos. Porque miren, a mí me pueden decir, mire, yo necesito que usted me cubra 20,000 unidades, pero ¿en cuánto tiempo? Necesito que me las cubra en 6 meses. Entonces ahí es donde nosotros hacemos lo que es la repartición entre 6 meses, si voy a estar entregando meses, cada 15 días, así es como nos va a quedar de corto o de largo lo que son los periodos, si se recuerdan, para el tiempo de reaprovisionamiento. O sea, depende de la política que nosotros generemos en el inventario para cubrir con esa demanda total. Así nosotros sabemos si en el tiempo que tenemos cubrimos esa demanda y podemos estar haciendo otras cosas a la vez. Bueno, entonces nos decía, teníamos acá que este era el periodo de gestión y tenemos acá el costo de posesión por el stock medio por el tiempo del periodo que tenemos en el horizonte de planificación. Dado que la demanda considerada es continua y uniforme, el stock medio puede calcularse como media del stock máximo y el stock mínimo. Por lo tanto, sería igual a Q dividido entre 2. Y vamos a ver por qué Q dividido entre 2. Si me voy al dibujito de nuevo. Si se fijan, como me decía a mí que es constante, entonces, ¿qué sucede? Cuando yo estoy acá en el máximo, se llama Q. Pero ¿qué sucede? ¿Cuánto es el valor mínimo? El valor mínimo del inventario cuando se agota es 0. Entonces, si queremos sacar la media, sería el suministro mayor, que es Q, más 0 dividido entre ¿cuánto? Entre 2. Y por eso es que la ecuación en ese punto para el inventario medio queda como Q sobre 2. Revisémoslo por acá. Ya, esto es lo que les decía. El stock máximo más el stock mínimo entre 2. El stock máximo que es Q y el stock mínimo que es de 0 cuando se llega a agotar, y por eso que queda como
Q entre 2. Entonces, si convertimos lo que habíamos puesto acá como stock medio, sería el costo de posesión por Q entre 2 entre teta. Luego pasamos con esto a lo que es el costo total durante el horizonte de planificación, que sería la sumatoria de los tres costos. El costo de adquisición, más el costo total de emisión, más el costo total de posesión. Ahora metemos cómo quedó cada una de las partes de estos costos. Si se fijan, el costo de adquisición unitario por la demanda total, más el costo de emisión por lo que era D entre Q, que era la frecuencia, ¿verdad? Más el costo de posesión por el inventario medio, que es Q entre 2, por el horizonte de planificación, que es teta. Ahora, puede apreciarse que el coste total de adquisición es independiente del tamaño del lote. Es el único que no tiene a la variable Q, si se fijan ustedes. El costo total de emisión disminuye a medida que aumente el tamaño del lote. Si se fijan, el costo de ¿qué era? De emisión. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo tengo mayor cantidad de valores, ¿qué es lo que sucede? Yo puedo decir que voy a ingresar más dentro de la empresa. Si no lo quiero ver así, hagámoslo de manera matemática. Ya bien, me dice, el costo total de emisión disminuye a medida que aumenta el tamaño del lote. Si revisan ustedes acá, es D entre Q, ¿verdad? La demanda pueden ser, como les decía, 10.000 unidades o 100.000 unidades, pero si Q se hace más grande, ¿qué es lo que va a pasar? La fracción que me da acá, que es la frecuencia, va a ser un valor más chiquito, y ese valor más pequeño, al multiplicarlo por el costo, me hace que se reduzca el costo. Es una relación matemática realmente la que ahí se aprecia, que si es mayor el lote, entonces el costo de emisión va a ser también menor. Luego pasamos a lo que es el costo total de posesión, que este va a aumentar con el mencionado tamaño. Si se fijan, en el costo de emisión me va a disminuir, pero cuando lo veo, si Q es mucho más grande, en el de posesión es que me sale más caro. O sea, se compensa en uno y descompensa en otro. Por eso es que se busca tener, como dice allí, equilibrado con un tamaño óptimo. Ahora, el tamaño del lote económico se puede conocer a través de la ecuación raíz cuadrada de 2 por C costo de emisión por la demanda total entre lo que es el costo de posesión por el valor del periodo u horizonte de planificación. El punto de pedido se determina a través de la siguiente expresión, y ahí es donde hago la comparación que les decía entre lo que era el tiempo de suministro y lo que era el tiempo de abastecimiento. Perdón, el tiempo de suministro y lo que era el tiempo de reprovisionamiento, lo que nosotros nos tardamos, haciendo la comparativa. Si se fijan, si el tiempo de suministro, es decir, si mi proveedor se tarda más que lo que yo me tardo en consumir o trabajar en la planta para esa materia prima, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me dice, el tiempo de suministro es el tiempo que transcurre entre el momento en el que se solicita un pedido de ítem y el instante que está disponible para ser utilizado, cuando lo entregó nuestro proveedor. El tiempo de reaprovisionamiento es el tiempo entre dos recepciones de pedido consecutivas, que dependen de qué tan rápido nos acabamos nosotros ese producto, ¿verdad? Entonces me dice, si el tiempo de suministro es menor que el tiempo de reaprovisionamiento, voy a ocupar una fórmula directa, D por T sub S, o el tiempo de suministro. Pero, vean acá, si el tiempo de suministro es mayor que el tiempo de reaprovisionamiento, entonces aquí tenemos que utilizar algo extra. Porque dice, bien, este es el caso que nosotros vimos el gráfico, donde TS es menor que TR, pero acá no. TS es mayor que TR, es decir, se tardan más mis proveedores en entregar. Entonces la fórmula que vamos a ocupar en ese caso va a cambiar, va a ser igual a que el punto de pedido que nosotros vamos a tener va a ser D, que es la demanda diaria, por T sub S menos T sub R. Es decir, la diferencia en días puede ser por lo que es la demanda que tenemos a diario, para tener un número en el cual nosotros tenemos que hacer el pedido, porque si no, nunca nos van a cumplir. Bueno, no sé si tienen dudas hasta este punto. Si no es así, pues entonces vamos a culminar lo que sería la intervención de este día hasta este punto, porque dice, vean, en el modelo de inventarios todavía no hemos
dado ningún ejercicio, sino que lo abordaríamos hasta después, en la siguiente clase posiblemente. Ingeniero, Dígame. este ejemplo que nos está dando, lo que nos está enseñando ahorita, ¿verdad? Que funciona más en cuanto a lo que corresponde a la demanda, sería la demanda dependiente, ¿verdad? Sí, Porque sí, nosotros en la empresa trabajamos Ujú, con la demanda independiente, en el cual lo que son perdón, las cantidades que se fabrican varían de un mes a otro, o incluso ujú, de una semana a otra. Entonces, yo estaba poniendo atención a lo que estaba explicando y nosotros hacemos pedidos de una manera muy diferente, porque ujú, como nosotros partimos de lo que es el stock, seguido ujú. del consumo mensual, el cual varía, como le digo, de un mes a otro, de ahí lo que sería nuestros pedidos en tránsito, la cantidad que nos va a cubrir los pedidos en tránsito más el stock actual, Ujú. nuestros máximos y mínimos. O sea, nosotros no manejamos un medio, sino que el máximo y mínimo es el que nos indica a nosotros cuándo vamos a hacer el punto de reorden en cuanto a las solicitudes de compra. Si se fija usted, sí lo tienen. Lo que sucede es que a ustedes no les queda a cero, sino que cuando ustedes vienen a ver el periodo de tiempo entre el pedido y lo consumido de lo que es la cantidad a requerir, les queda diferente. Entonces siempre su promedio va a ir cambiando de un periodo a otro, pero como ustedes tienen un historial, con ese historial es con el que ustedes se van guiando para saber más o menos cuánto lo van a pedir. E inclusive me imagino que lo automatizan para ir conociendo cuánto es lo que requieren según esos parámetros que manejan de lo que ocurre en esos periodos de tiempo. Sí, de cierta manera sí sería. Este, pero sí, como le digo, como no dependemos del mercado, sino que Ujú. son las decisiones propias de la empresa. Entonces, noto la diferencia en este ejemplo que usted nos está dando, en la manera que nos está enseñando. Si se fijan, de hecho, como les decía al principio, ¿verdad? Hay varias formas de llevar los inventarios, porque fíjese, hay unos modelos que son determinísticos y hay otros modelos que son estadísticos. En ese que estoy yo ahorita es uno determinístico que depende según las fluctuaciones que ya se dan por conocidos dentro de lo que es ese ambiente. En las estadísticas dependen más de lo que son los factores que van a ir fluctuando según cómo ustedes lo manejan. Puede que el suyo dependa de un factor estadístico, no de un factor determinístico. Sí, tienes razón. Por ahí podría ir. Lo que tienen es un modelo que son un tanto más complejos en función de las ecuaciones que se utilizan cuando nosotros lo hacemos a mano, porque con un software ya es diferente, pero como todo, nosotros primero tenemos que aprender a manejarlo a mano para después poderlo aplicar bajo esas condiciones. Y es más, fíjese que así como usted me lo dice con los stocks que les quedan pendientes, eso más bien ya aparece para lo que es otro elemento que es parte de la planificación de la producción, donde se manejan los stocks, ¿ya? Y eso se dice que conforme la maquinaria va consumiendo, yo hago un recálculo para saber con cuánto le tengo que ir alimentando. Y eso sí utilizan periodos de tiempo más cortos. A veces es 3 semanas, 4 semanas, 2 semanas para ir conociendo. ¿Por qué? Porque resulta que a partir de la demanda que tengan, así es como empiezan a hacer inclusive las asignaciones por cada una de las maquinarias que van a trabajar y saben cuánto le van a proporcionar a cada una de ellas de la materia prima que necesitan. Y yo en este caso le pongo la maquinaria, pero pueden ser operarios también con los que se puede ejecutar esto, pero es más de planificación de la producción. Sí, y quizás el caso más importante para nosotros ahí en la empresa es el tiempo de reacción del proveedor, porque de pronto el proveedor es muy fluctuante en cuanto a las fechas de entrega, o tiene una sobrecarga de pedidos, el cual nos obliga a pedirle más de lo que en realidad necesitamos en un tiempo determinado.
Entonces, Parece que ahí tienen un problema más grande. Porque tratamos, digamos, el mismo producto con diferentes proveedores, porque primero por el precio, por el costo, ¿no? Y luego porque de pronto uno queda mal, pero se tiene al otro. sí, que mire, una recomendación viable en cualquier empresa es tener un abanico de opciones y entre los abanicos de opciones pueden estar los proveedores que, aunque un proveedor me dé más caro, pero si necesariamente el que me vende más barato, desgraciadamente en ese momento no me puede suplir, entonces hay una cantidad de ese producto que la tengo que adquirir de ese proveedor que me da más caro. Ahora bien, considerando lo que es la holgura entre lo que hay del precio de compra y el precio de venta para que siempre exista una ganancia. Si se fijan, por lo general, por eso es que aunque yo tenga varios proveedores, casi siempre de preferencia busco el que es más barato y a ese lo saturo, pero resulta que llegan momentos en los cuales no puedo ocupar esa herramienta y me toca que tomar, por decirles, una parte de X, otra parte de Y y otra de Z para completar eso que yo necesito. Que es lo que me imagino que les toca a ustedes, aunque les salga un poquito más caro. Por lo general, a los que les cobran más caro la materia prima son a los que menos le van a pedir toda la vida. No sé si hay otra duda o otro comentario por ahí. No, por mi parte no, ingeniero. Vale. Los demás compañeros, ¿qué dicen? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, yo creo que no hay mayor intervenciones por acá. Nos vamos a quedar hasta acá en esta ocasión. Espero que tengan feliz noche y revisemos allí lo que son las fechas.